Muy buen día a todos los que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias, licenciada Elizabeth, por tan amable presentación. Es para mí un honor el día de hoy poder estar aquí compartiendo con todos ustedes esta charla, ¿sí? Esta plática, porque más que otra cosa va a ser eso, de compartir esta información tan importante, de este tema tan indispensable, no solo en el ambiente hospitalario, ¿sí? Sino yo creo que es de suma importancia en todas las unidades de atención médica, indistintamente del nivel desde el cual estemos nosotros laborando. Sí, porque, bueno, definitivamente la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud es algo que debe llamar nuestra atención y que debemos priorizar en nuestro día a día, sobre todo si podemos contemplar que literalmente es algo que tenemos la solución en nuestras manos. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con este tema, acción esencial número 5 para la seguridad del paciente, ¿sí? Bien, antes de entrar como tal de lleno en materia y en el tema de la prevención, es importante que definamos dos criterios, bueno, dos conceptos, perdón, que vamos a venir retomando en el transcurso de esta plática y que es importante que estemos todos en la misma sintonía. ¿De acuerdo? Uno de ellos es criterio. ¿Qué entendemos como criterio o qué son los criterios? Bueno, de forma general pudiéramos decir que son las reglas que se aplican para tomar una decisión o determinar una verdad o un juicio. Sí, cuando nos dicen, tienes tu propio criterio, bueno, cada quien toma su propia decisión respecto a cierto tema, ¿no? Lo que uno quiere creer. Sin embargo, en este caso, aterrizado a este contexto de la prevención de infecciones, vamos a pensar en un criterio como todo aquello que diseñemos para llevar a cabo la meta o la acción esencial que queremos lograr. ¿Sí? Es decir, va a ser una herramienta con la que nosotros nos vamos a apoyar, una herramienta que vamos a diseñar especialmente para poder ayudarnos a llevar a cabo la acción o la meta, el objetivo que tenemos planteado. Y el otro concepto que tenemos que definir es política, ¿sí? Pudiéramos decir que las políticas son los principios que orientan a la toma de decisiones de una empresa y que obviamente aspiran o tienen por objetivo lograr resultados racionales, ¿sí? Sin embargo, en este contexto, el día de hoy vamos a entender una política como todo aquello que va a evitar que no se cumpla el criterio. Esto es importante que quede claro. Sí, el criterio va a ser la herramienta, la estrategia que vamos a diseñar, la herramienta que vamos a diseñar para poder lograr una meta. Y la política va a ser la estrategia que vamos a tener o con la que vamos a contar para asegurarnos de que el criterio y por ende la meta se lleve a cabo. ¿Sí? Espero haberme dado a entender. Y bien, pues el objetivo de esta plática, como yo creo que para todos lo tenemos ya bastante claro, pues es prevenir y reducir el riesgo de infecciones mediante la adecuada higiene de manos, principalmente, porque sabemos que la higiene de manos es finalmente la estrategia, debe ser la estrategia número uno para la prevención de las infecciones. Y notes el impacto, ¿no? Como algo tan sencillo, una actividad que pudiéramos pensar tan simple, puede prevenir tanto, puede evitar tantas consecuencias, tantas complicaciones, tantos gastos, ¿sí? Entonces, bueno, este es nuestro objetivo de esta plática. Y finalmente, ¿qué retos tenemos? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Pues yo creo que no es una novedad. Este tema, el día de hoy, finalmente no estamos descubriendo el hilo negro ni la octava maravilla del mundo, es algo que ya conocemos, es un tema que yo creo que año tras año en las unidades de atención médica en general y hospitalaria principalmente, pues se debe retomar y que tristemente muchas veces nos seguimos enfrentando con los mismos retos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al día de hoy, digo, afortunadamente la tecnología, los avances que hemos tenido en tecnología, en globalización, pues nos permiten que todos tengamos a la mano la posibilidad de investigar, la posibilidad de buscar fuentes y de buscar novedades y nuevos lineamientos y guías. Sin embargo, yo creo que uno de los problemas es que muchas veces recurrimos a cualquier fuente, ¿no? Entramos y buscamos en el buscador en Google y de repente nos sale cualquier lista
de soluciones, de estrategias, de creencias, de mitos que damos por hecho, que no nos tomamos el tiempo, ni la preocupación, ni el interés de informarnos, perdón, si realmente esa fuente es confiable, si realmente la información que nos están brindando es una información pues basada en evidencia, ¿no? Una medicina basada en evidencia. Entonces, eso es uno de los retos que tenemos, que muchas veces ya la gente tiene ciertas ideas erróneas por fuentes pues tal vez no tan confiables. Otro de los retos es que erróneamente año con año nos hemos enfrentado a que le tenemos el concepto, el personal de salud, vamos a hablar del personal de salud, de que el programa de higiene de manos debe enfocarse en las enfermeras o en el personal de enfermería, cuando evidentemente no es así. Si bien todos sabemos que los compañeros del área de enfermería pues son la comunidad más grande de un hospital, ¿verdad? Son siempre el número más importante en un hospital y que obviamente pues las actividades que llevan a cabo repercuten, tienen un gran impacto. No es un programa o una responsabilidad exclusiva de ellos, de ninguna forma. Todos los que ingresamos a un hospital y que laboramos en una unidad de atención médica, estamos obligados a lavarnos las manos, ¿sí? A lavarnos las manos adecuadamente y viene normado. Así que ahorita lo vamos a ver. Y otro de los retos que yo creo que no tendría que decir que es un obstáculo, sino que es una ventana de oportunidad, vamos a verlo como una posibilidad de mejora, es la calidad del agua, controlar la calidad del agua. ¿Qué pasa? Que obviamente nos enfocamos muchas veces en el programa de higiene de manos, en la técnica, en que sepamos realizar adecuadamente los pasos, en que el tiempo sea el correcto. Pero ¿qué pasa cuando el recurso que estamos utilizando, el insumo que estamos utilizando para llevar a cabo nuestra técnica, tal vez de la mejor forma, no es el adecuado? ¿Sí? ¿Qué podemos esperar si nos estamos lavando las manos con un insumo que no cumple con la calidad necesaria para garantizarnos un lavado eficiente, un lavado de calidad, de seguridad a nuestro paciente? Entonces, bueno, definitivamente debemos contemplar el hecho de controlar la calidad del agua como una de nuestras prioridades y de nuestras ventanas de oportunidad. Ahora bien, no podríamos hablar de la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud si no definimos qué es una infección asociada a la atención en salud, porque es sorprendente, pero me he llevado bastantes sorpresas en el hospital al percatarnos de que muchas veces las personas no tienen ese concepto bien arraigado, ¿sí? La gente no piensa en una infección asociada a la atención en salud o las IAS, como muchas veces las escuchamos nombrar. Entonces, vamos a dejar claro esta definición antes de proseguir. Las infecciones asociadas a la atención en salud, de acuerdo a la OMS, son aquellas infecciones que afectan a nuestros pacientes durante el proceso de asistencia en un hospital o en un centro sanitario, como decía en un principio, independientemente del tipo de hospital que sea o de centro sanitario que no estaban presentes, esta es la clave, que no estaban presentes ni en periodo de incubación en el momento del ingreso de nuestro paciente, ¿sí? En palabras simples, entendibles, comunes, son las infecciones que adquirieron sí o sí durante la estancia de atención médica del centro de salud, del hospital, de la clínica, ¿sí? Las infecciones que el paciente adquirió en su estancia ahí, aunque no se manifiesten como tal durante su estancia. Y vamos a poner un ejemplo que, bueno, pues de mi hospital, de mi unidad, como saben, nosotros somos del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, entonces pues nuestra población a la que le brindamos atención en su mayoría pues son eventos ginecológicos u obstétricos. Entonces, ¿de qué forma podemos identificar o podemos ahorita ejemplificar una infección asociada a la atención en salud? Vamos a pensar en una mamá, una paciente embarazada que ingresa a nuestro hospital con un embarazo de término, que acude para la atención de su evento obstétrico, ¿sí? Que por la situación que ustedes gusten y manden, no va a poder llevarse a cabo por parto, por vía vaginal, entonces va a tener que ser por vía abdominal a través de una cesárea. De acuerdo, la paciente ingresa, se le atiende su evento obstétrico con una cesárea, a través de herida quirúrgica abdominal,
¿Y qué es lo que pasa? Que la paciente egresa, tal vez 2, 3 días después, egresa bien, egresa sin sintomatología, egresa aparentemente, en un puerperio normal, ¿no? Quirúrgico, normal. Pero que 5 o 6 días posteriores a su egreso del hospital, la paciente inicia con datos de respuesta inflamatoria sistémica, la paciente inicia con datos, vamos a decirle, dolor, tumoración, rubor, tumefacción, perdón, eh, supuración de la herida, fiebre, sí, cambio de coloración, o simplemente tiene alguna dehiscencia de los puntos, se separa los puntos, empiezan a abrir, supura, mal olor muchas veces. Entonces, ¿qué podemos pensar aquí? Pues que claro que es una infección asociada a la atención en salud, pero que tardó unos días en incubarse, porque pues sabemos, ¿verdad? Es bien sabido que las infecciones, que las bacterias, pues tienen un proceso, un periodo de incubación. Entonces, pues la adquirió en su estancia hospitalaria, no dio signos ni síntomas en ese momento, pero los empezó a manifestar días posteriores, ¿verdad? Entonces, claro que esto es una infección asociada a la atención en salud, aunque se manifieste posteriormente de su egreso. Ahora bien, aquí cabe mencionar también que también en estas se incluyen las infecciones entre profesionales, entre compañeros que laboran en este hospital o en el centro sanitario que sea. ¿De acuerdo? Muy bien, hablábamos hace un momento de la norma, es importante, ¿verdad? Por cultura general, saber qué norma nos rige para este tipo de temas, en qué nos vamos a fundamentar, ¿verdad? Para saber si estamos llevando a cabo el lineamiento, si estamos llevando a cabo las cosas como se deben hacer. Bueno, pues existe la norma oficial mexicana número 045 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Recordemos que anteriormente se les llamaba así, infecciones nosocomiales, y hoy en día el término es asociadas a la atención en salud. Es importante recalcar también que esta norma es de observancia obligatoria en todas las instituciones dentro del territorio nacional, independientemente del tipo de servicio médico que se preste, independientemente de si es un sector público o privado, no importa, ¿sí? La norma está vigente en todo el territorio nacional. Y aquí viene esa parte que les mencionaba hace un momento. En un apartado 10.6.1.1 especifica claramente todo el personal de salud debe lavarse las manos con agua corriente, jabón y toallas desechables al entrar en contacto con el ambiente hospitalario. Todo el personal, independientemente si el personal es de cocina, de intendencia, administrativo, de enfermería, de nutrición, médico, el que ustedes gusten y manden. ¿Por qué? Porque obviamente al entrar en un ambiente hospitalario, pues estamos expuestos a adquirir infecciones y a ser el medio de transporte para llevarlas de un paciente a otro o de un compañero a otro. Así que menciono y hago mucho hincapié en esto porque muchas veces pasa que observamos por ahí a alguien que no está cumpliendo con el lavado de manos, con la higiene, con los momentos, y nos acercamos, ¿verdad?, de la mejor forma, pues a hacerle ver que por ahí está fallando la técnica o que no se está realizando adecuadamente su higiene de manos y se molestan. Entonces, yo espero que esto nos ayude a concientizarnos un poco más de la importancia y de que no se trata de ir por ahí señalando gente ni siendo punitivos, ni mucho menos. Se trata de prevenir. Se trata de tener un poco de conciencia, de responsabilidad y de saber que pues que es una obligación, pero yo creo que más que nada debería ser algo que por sentido común nos entre y nos nazca, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, todos nos vemos obligados. Ahora también, a punto de conocer de cultura general, recordemos las infecciones principales, ¿sí? No quiere decir que son las únicas, no quiere decir que son las únicas importantes, ni mucho menos. Sin embargo, son las que más vamos a encontrar en una unidad hospitalaria. ¿Por qué? Porque están asociadas a procesos invasivos, ¿sí? Entonces son las 4 principales trazables de las asociadas a la atención en salud. La primera, pues la infección asociada a un catéter urinario o a una sonda vesical, ¿sí? Como sabemos, esta se va a aumentar, digamos, el riesgo de esta infección durante la colocación de la sonda vesical relacionada al tiempo que dure la sonda vesical
en nuestros pacientes, ¿verdad? A menor tiempo, menor probabilidad existe de que exista una infección de catéter urinario y obviamente realizando la técnica adecuada al momento del retiro y de la colocación. La segunda es la neumonía asociada a ventilación mecánica, que bueno, está por demás hablar de la invasión que esta pues se lleva a cabo en nuestros pacientes, ¿no? Es un procedimiento invasivo. La tercera, la infección por catéter venoso central, que bueno, pues ya ahí luego traemos las bacteremias a todo lo que da. Sí, se manipuló muchas veces, tal vez no en la colocación, pero sí en el mantenimiento de los catéteres, en las limpiezas que se deben realizar, que tal vez no se realizan o se realizan con la asepsia, antisepsia, que no debe ser con el método estéril, con técnica estéril, pues nos están complicando y dando sepsis, ¿no? En nuestros pacientes. Y finalmente, pues, el ejemplo que ponía hace un momento, las infecciones de tejidos blandos asociadas a procedimientos quirúrgicos, que aquí hay un sinfín de momentos en los cuales obviamente podemos contaminar a nuestros pacientes. Estas 4 infecciones por sí solas representan el 48.22 del total de nuestras infecciones asociadas a la atención en salud. Estas imágenes, a veces digo, tal vez ni siquiera deberíamos mencionarlas, pero bueno, vamos a recordarlo por si en algún momento alguien se pregunta, ¿cómo me contamino? ¿Cómo es que llegó a mí el microorganismo, las bacterias? ¿Y cómo es que llevamos esas mismas bacterias a los demás? Bueno, pues vamos a hablar de unos ejemplos cotidianos que yo creo que no existe una sola persona a quien no le haya sucedido, ¿sí? Vemos ahí una chica que está en el baño con el celular. Esto es un factor altísimo de contaminación. Si bien de por sí el celular es un fomite, es un aparato que está muy contaminado porque lo dejamos en cualquier lado, porque a veces pasa de mano en mano, justamente porque no nos lavamos las manos y lo agarramos en todo momento. Ahora imagínense ingresarlo a un área tan sucia, tan contaminada como lo son los sanitarios, y que no sé si se han puesto a pensar, pero normalmente, bueno, vamos a decir, todos lo hemos hecho, ¿no? Erróneamente, pero lo hemos hecho. Ingresamos a hacer nuestras necesidades, terminamos, nos aseamos, porque pues supongo que todos nos aseamos. ¿Y qué es lo primero que agarramos? Pues nos subimos el pantalón o el vestido, nos lo acomodamos, acto seguido, pues seguimos utilizando el celular porque a veces no traemos ni en dónde ponérnoslo, ¿no? Entonces, tal vez aunque ya no lo estemos manipulando en ese momento como tal de estar escribiendo, lo agarramos con las manos. ¿Y qué pasa? ¿Alguna vez han pensado en la altura que tienen nuestras manos respecto al WC, al sanitario? Hay otro punto aquí muy importante, que muchas veces la gente no tenemos la cultura o el hábito de bajar la tapa antes de hacer la descarga para que salga el agua y se vaya lo que se tiene que ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos paramos a un lado del sanitario, bajamos la palanca para hacer la descarga y pues casi siempre lo que tenemos a la mano es el celular. Entonces, al hacer la descarga, el agua que obviamente baja con presión para que justamente se pueda limpiar el sanitario, crea un remolino que, vaya, tal cual, emite partículas, salpica y hay artículos que mencionan que la altura a la que llegan esas partículas, que muchas veces no se percata uno porque no se ven, o sea, son muy pequeñas, pero no quiere decir que no sean importantes o que no contengan microorganismos, pues es la altura de las manos y de la cadera. Entonces, a esa altura, ¿qué es lo que tenemos casi siempre? El celular. Entonces, pues se súper contamina. Otro de los ejemplos es, vamos a pensar en el personal de cocina, ¿sí? Muchas veces tal vez ellos pudieran decir, no, pero pues nosotros nada más estamos ahí en cocina, no andamos teniendo tanto contacto con otras áreas y demás. Pero vamos a hablar de la manipulación de las carnes crudas. Ellos elaboran los alimentos para nuestros pacientes y pues como sabemos, las carnes crudas por sí solas contienen bacterias propias de ellas, propias del animal que se sacrificó para llevarnos este alimento, ¿no? Salmonela, cisticerco, dependiendo cuál sea la carne que vamos a consumir. Ahora, imagínense si esa carne se pica, se marina, se prepara en crudo antes de empezarla a cocer y la persona que lo realizó posteriormente inicia la preparación de algún alimento que va también en crudo, que no se va a cocer. Fruta, por ejemplo, va a picar manzana, va a picar alguna ensalada, ¿sí? Y lo hace con las mismas manos, con la misma manipulación. Pues obviamente va a contaminar.
porque tal vez la carne se va a cocer, ¿saben? Tal vez la carne va a pasar por un proceso ahí de cocción que va a matar muy probablemente la bacteria, los microorganismos, pero la ensalada no, la manzana no, o el agua, ¿saben? Entonces, imagínense ahí la contaminación cruzada que estamos haciendo. Es por eso que también en los hospitales y en todos lados se deberían clasificar las tablas de picar, ¿no? Tener de acuerdo a los colores que se manejan, verde, roja, para alimentos crudos, para carnes, para cosas específicas, porque pues existen luego penetración en las mismas tablas que pues van contaminando un alimento y otro. Y finalmente, bueno, pues lo más común y lo más típico por los fomites de las puertas, ¿no? Las agarraderas de las puertas, cualquiera abre una puerta, toca la agarradera, trae las manos sucias y el que sigue se contamina y es una cadena de nunca acabar. Así que bueno, yo creo que todos deberíamos considerar que estamos expuestos a contaminarnos todo el día. Ahora bien, entrando ya un poquito en materia, ya específicamente del manual de acciones esenciales para la seguridad del paciente, viene aquí el programa integral de higiene de manos, así es como lo manejan, lo definen. Y bueno, este programa nos enlista una serie de pasos, vamos a decirlo así, de pasos, de recomendaciones en los cuales cada unidad debe adaptar sus necesidades y sus recursos de forma en la que podamos cumplir de la mejor forma con este programa y con estos pasos para poder llevar a cabo realmente una acción esencial de prevención, ¿sí? De reducción de infecciones. Entonces, bueno, ahorita los vamos a mencionar y a desglosar uno por uno, de forma nada más así general. Voy a leerlos, pero ahorita vamos a ingresar uno por uno, ¿sí? El primero nos habla de la infraestructura y los insumos. ¿Por qué? Porque obviamente, como les decía en un principio, en los retos, si no contamos con la infraestructura, vamos a hablar de mobiliario, de aparatos, de dispositivos adecuados, si no contamos con una calidad de agua adecuada, con un jabón adecuado, con procesos en ese aspecto de insumos adecuados, ¿cómo podemos garantizar una buena higiene de manos, no? El segundo es la formación y capacitación al personal de salud y los visitantes, porque eso tiene que ser integral sí o sí. No solo tiene que ser el programa dirigido al personal, que si bien ya vimos todos estamos incluidos, sino que debemos incluir a los visitantes, ¿sí? A los pacientes y a las personas que ingresan a visitar a nuestros pacientes, porque finalmente también ellos ingresan o pueden ingresar bacterias y microorganismos que contaminen y que lleven a cabo o nos transmitan infecciones. El tercer paso es la evaluación y retroalimentación, el seguimiento, dijeran por ahí, todo tiene que ser vigilado, porque si no, pues no nos garantiza que se lleve a cabo, todo tiene que ser medible. Colocar recordatorios visuales, sí, esto es un trabajo del diario, no es una campaña de un día, ni de 2 días, ni de una semana, no, esto es un trabajo que debemos estarle recordando a todo nuestro personal, que tiene que estar visible, accesible, estratégicamente, ¿sí? Y bueno, el quinto es fomentar una cultura de seguridad, de la atención al paciente y del personal sanitario en las instituciones. Que bueno, yo creo que se explica solo, ¿no? Si no tenemos esta cultura de seguridad a nuestro paciente, que finalmente es el objetivo siguiente, ¿no? O sea, es llevar a cabo esto ¿para qué? Pues para brindar una atención de calidad, una atención con una seguridad hacia la atención de nuestros pacientes, tener esta cultura arraigada. Bien, fueron los pasos. Ahora, ¿quiénes van a estar involucrados en la realización de estos pasos? Aquí también es bien importante aclarar, especificar, recordar que no es un trabajo de un solo departamento, que no lo van a lograr si lo quieren, dijeran por ahí, encargar, vamos a decirlo así, si se lo quieren encargar solo a una persona o a un solo departamento, porque somos un engranaje. En un hospital somos un engranaje y si alguien no está jalando bien, por ahí nos va a generar un obstáculo, ¿sí? Que tal vez se va a compensar de otra forma, pero pues la idea es trabajar en equipo. Entonces, bueno, uno de los factores importantes, de los elementos, es la palabra, de los elementos importantes que va a participar, es la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Obviamente tiene que llevar a cabo ella como unidad, nosotros como unidad, la vigilancia diaria, continua, constante, a través de la observación y el registro de la ocurrencia de las infecciones asociadas a atención en salud y los factores de riesgo, ¿sí? Es encontrar
Sí, registrar, analizar y registrar las infecciones, pero lo que conlleva, lo que está a su alrededor, ¿por qué pasó esta infección? ¿Qué me llevó a cabo esta infección? Porque esta infección tuvo lugar, ¿no? Otra de las funciones o de actividades que va a realizar la VH es identificar las áreas de oportunidad. ¿De acuerdo? Ya vimos que hay infecciones, ya las detectamos, ya las registramos, ya conocimos sus factores de riesgo, ya vimos por qué, de dónde vienen, en qué momento pasó, cómo fue, pero tenemos que identificar las áreas de oportunidad, o sea, qué vamos a hacer para solucionar esos factores de riesgo y para disminuir esas infecciones, ¿sí? Esto no lo va a realizar solo la unidad de vigilancia epidemiológica, sino que lo va a identificar y se va a presentar en los comités. Hay dos comités indispensables, súper importantes, el COCACEP, el de calidad, y el CODECIAS, porque también vamos a hablar de ellos. Hay un error en las I's, CODECI, AAS. Y los jefes de servicio, porque de nada sirve hacer una lluvia de ideas maravillosa, súper original, súper estratégica, pero que se quede en un grupo de un comité de 10 personas. De nada sirve. Si nuestro personal no se entera de las estrategias, del por qué, de lo que está pasando, de los registros, de los riesgos, nunca van a entender. ¿Sí? Nunca se van a concientizar y realmente a comprometer con estos cambios. Así que bueno, pues es parte de el bajar la información, el hacérselas llegar y de los jefes de servicio, ¿no? Del comité, transmitir esta información. Y bueno, también la unidad de vigilancia epidemiológica, a través de sus reportes e informes mensuales, pues se van a llevar a cabo análisis que también se van a presentar en estos comités, en el CODECIN principalmente, o CODECIAS. Ahí recordemos que antes era CODECIN, ahora es CODECIAS. Y bueno, se van así con todo esto, con todos los análisis y lluvia de ideas y registros y demás, se van a emitir, a coordinar, a organizar actividades de prevención y de control de estas infecciones. Ahora bien, el CODECIAS, Comité de Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. ¿Cuál es la función o qué va a hacer este comité? Va a ser el órgano consultor técnico. Por eso, en el comité, en el CODECIAS, deben participar idealmente todos los jefes de servicio y expertos. Se deben invitar personas que aporten, que sumen. Yo creo que esto es una de las también de los retos que debí enunciar al inicio, porque muchas veces y erróneamente la gente cree que un comité o que la responsabilidad de un comité es del secretario técnico o es del coordinador del comité o del presidente. Y no, porque si no, entonces, pues, ¿cuál es el objetivo de que sea un comité? De que participen 10, si toda la responsabilidad va a recaer en uno. Claro, el comité debe ser un órgano consultor técnico que entre todos los expertos, entre todos los participantes, se arrojen ideas, ¿sí? Se decidan las mejores estrategias. Y digo todos porque todos son importantes. Es importante que en sus comités estén integrados personales como no solo médicos y enfermeros y especialistas, que son muy importantes, pero también tenemos que tener ahí la participación de personal, por ejemplo, de intendencia, ¿sí? Del personal de cocina, porque si no, ¿quién les hace saber a ellos estos acuerdos? Como les decía, se van a identificar infecciones y factores de riesgo. Entonces, ¿qué pasa si en un comité se expone o se presenta el hecho de que tal vez el jabón no está siendo de calidad o los dispensadores de jabón no están, eh, pues digamos así, teniendo la calidad en la higiene? Pues hay que hacérselo ver al jefe de esta área, ¿no? De servicios generales, de intendencia, de quienes surten ese jabón. Hay que conocer su proceso, ver en qué parte pudiera existir por ahí el fallo o la oportunidad de mejora y pues llevarla a cabo. Y asimismo después supervisarla, o sea, evaluar que realmente lo que detectamos fue el error, entonces se soluciona, entonces ver que realmente impacte
en la solución general, ¿no? La disminución de las infecciones. Entonces, todos son importantes, todos deben participar. Mantenimiento, cocina, laboratorio, o sea, todos son importantes en este comité y deben estar presentes para poder presentar los casos, dar el análisis, decidir, hacer, llevar a cabo, bajar la información para que se haga, para que se realice y finalmente, pues, evaluar. Y si no, volver a empezar. Por otro lado está el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, el COCACEP, que bueno, yo creo que todos lo conocemos, yo les digo, es como el papá de los comités, y este va a coadyuvar, ¿sí? Va a coadyuvar en la prevención y la reducción de la morbilidad por infecciones, va a contribuir también, obviamente, en las acciones y propuestas. Muchas veces pasa que son casi los mismos elementos los que participan en un comité y en otro, pero el chiste es que se lleven a cabo sus reuniones mensuales. Por ejemplo, vamos a hablar en mi hospital, es así como se realizan las minutas, las sesiones se realizan de forma mensual y todo debe estar minutado. Esto es importante para los dos comités. Todo debe estar minutado y evidenciado. Si no hay evidencia, no podemos garantizar que se está llevando a cabo la estrategia o la decisión que se tomó en pro de una solución, ¿no? De una mejora. Entonces, hay que registrarlo. Y finalmente, pues también va a coadyuvar en la evaluación y en el análisis de los paquetes junto con el CODECIAS y va a realizar un monitoreo a través de su cédula única de gestión de paquetes de acciones para la prevención de las infecciones. Ahora bien, desglosando lo del programa de higiene de manos, infraestructura, aquí es donde vamos a mencionar los criterios. Recordemos que los criterios dijimos que eran las herramientas que vamos a diseñar para llevar a cabo nuestras metas, nuestra acción esencial. Entonces, el primer criterio yo creo que importante es pues definir quién tiene qué responsabilidades, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de infraestructura y de insumos. ¿Quién va a asegurarnos el abasto? ¿Quién va a ser el responsable de vigilar que el abasto se esté llevando a cabo adecuadamente con la calidad que se requiere? ¿Sí? Pues en este caso en los hospitales va a ser el subdirector administrativo. Él es quien va a vigilar las cláusulas de calidad de los contratos y convenios, por ejemplo, en este caso, con los proveedores de líquido vital, del agua, ¿sí? Ya sea que provenga en nuestra agua que nos abastecen del ayuntamiento o de pipas particulares. Debe existir un contrato donde se especifique cláusulas de calidad del agua que nos están surtiendo. Asegurar el abasto y el mantenimiento del material y equipo necesario para la higiene de manos, todo, aquí sí es responsabilidad del área administrativa. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué políticas vamos a tener para apoyarnos a que se lleven a cabo los criterios, a que sí se realicen los criterios? Pues, primero que nada, las bitácoras, ¿sí? Hay que hacer llenado de bitácoras, como les decía hace un momento, todo se debe registrar, ¿sí? Bitácoras de limpieza, bitácoras de cloración, bitácoras del pH, bitácoras de muestreos, que es el siguiente paso también, se va a muestrear, ¿sí? Al realizar los muestreos, pues vamos a poder saber si realmente la calidad está cumpliendo, la calidad del agua, la calidad de jabón, la calidad de los exhaustivos que se realizan en las áreas blancas, ¿sí? Otra política, pues la supervisión, ¿sí? Porque si no, no podemos saber si realmente se le está dando el seguimiento adecuado a todo esto. Y todo pues debe ser medible, todo debe ser medible para poder mejorar, para poder en un futuro tratar de ver si existe la posibilidad de mejora. Entonces, para eso vamos a llevar a cabo indicadores. ¿Sí? En infraestructura, les voy a comentar un poco de lo que, por ejemplo, en mi hospital se lleva a cabo, en nuestro hospital, para el almacenamiento del agua y la potabilización. Esto conforme a la norma 127 del agua para uso y consumo humano. Sí, obviamente, hoy en día sabemos que los tanques de asbesto y todo eso, pues ya no son una opción, ¿no? Tienen muchas malas prácticas y muchas consecuencias el hecho de usarlos, así que actualmente pues se utilizan tanques ¿cómo se dicen? Eh, como tipo rotoplas, ¿no? De polietileno, pero no solo es mantener el almacenamiento del agua en estos tanques y ya. ¿Por qué? Porque el agua también requiere ciertos procedimientos de almacenamiento y de potabilización. Entonces, uno de los cuales nos sugiere la norma, entre varios, porque vienen muchos, pero en el caso de nuestra unidad que se lleva a cabo, es la colocación de acero plata.
Este es un material químico que funge como un bacteriostático, que en este caso en los rotoplas, en las cisternas que tenemos de almacenamiento, en los tanques, se rocía, se hace un rociado en las paredes de los tanques y posteriormente como si se pintaran, ¿no? Se distribuye a través de todas las paredes para que quede cubierto y ahí posteriormente se almacena el agua. Entonces, ¿esto para qué va a servir? Pues va a servir para disminuir un poquito la reproducción, digamos así, o el aumento bacteriano, ¿no? Va a ser bacteriostático. La duración de esta colocación de acero plata es de 10 años, es hasta 10 años, pero esto no significa que durante 10 años no se van a limpiar las cisternas. Claro, la limpieza de cisternas se realiza cada 6 meses. Y, como decíamos anteriormente en las políticas, estas van a ser nuestros criterios, el hecho de realizar todos estos pasos, y nuestra política va a ser registrarlo en una bitácora donde podamos estar verificando que se está llevando a cabo. Otro de los factores importantes son los dispositivos que siguen entrando en infraestructura, los dispositivos de higiene de agua y de higiene de manos en general, ¿no? De jabón y demás. ¿Sí? La norma también nos recomienda el uso de ablandadores o suavizadores de agua con sal y sin yodo. ¿Por qué? Porque el agua contiene minerales pesados, entonces se lleva a cabo este procedimiento con estos suavizadores para disminuir esa cantidad de minerales pesados y que el agua sea potable, ¿no? Para potabilizar. Entonces, bueno, son los tanquecitos que se ven aquí en la imagen, azules, son los que utilizamos en nuestra unidad y pues de esta forma cumplimos también con este criterio de la norma. La otra parte importante es la adecuación de lavamanos de forma estratégica. Entra en infraestructura. ¿Por qué? Porque imagínense suponer que tenemos una sala de empuerperio, una sala en hospitalización en general, donde tenemos a 6, 7 pacientes, pero que el lavamanos más cercano lo tenemos a 15 metros, 20 metros, ¿no? O sea, lejísimos. Pues de qué forma vamos a poderle exigir a nuestro personal que se esté lavando las manos entre cada paciente o en los 5 momentos de lavado de manos, ¿no? Pues obviamente no sería práctico, no sería lógico. Entonces, la colocación, la adecuación de los lavamanos tiene una estrategia, tiene un por qué ser, ¿no? Tienen que estar cerca de donde están nuestros pacientes, y que abastezcan cierta cantidad de pacientes, porque no vamos a colocar uno para 50, ¿no? Pues obviamente no va a ser suficiente. Las jaboneras automáticas también es algo que es importante, los dispensadores automáticos. ¿Por qué? Porque esto evitan la contaminación cruzada, disminuyen, vamos a decirlo así, disminuyen la contaminación cruzada o la posibilidad de contaminación, porque muchas veces los que son de palanquita o que tenemos que estar tocando o el estar usando aparatitos que realmente necesiten y generen contacto físico, pues ¿qué es lo que hace? Que se crea un cultivo, se hace un caldo de cultivo en la boquilla, ¿no? Si aún así con los automáticos, con los dispensadores automáticos, hemos realizado muestreos y nos han salido contaminados, porque muchas veces la gente, o sea, es automático, le pongo de la manita, el jabón debería caer por sí solo y la gente hasta le limpia, ¿no? Hasta le hacemos así arriba como para que no quede el jabón ahí, pegado. Obviamente esto no se debe realizar, pero bueno, también por eso, dentro de los criterios que debemos tener ya bien estandarizados, pues es la higiene, la desinfección de estos dispositivos, ¿no? El personal de servicios generales de intendencia deberá acudir a limpiarlos, a desinfectarlos, porque si no, pues igual se crea ahí un cultivo, ¿verdad? Ahora bien, dentro de los insumos también, pues debemos garantizar que sean indispensables y efectivos, así como ya hablamos de la calidad del agua, el jabón debe ser adecuado para cada unidad, y ahorita vamos a hablar de a qué me refiero que sea adecuado para cada unidad. Debe existir alcohol, gel o clorexidina, sanitas desechables, bueno, todo esto es lo que se recomienda, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la higiene de manos. Dentro de los criterios de los insumos del agua, pues ya dijimos, tiene que ser agua potable, el agua no puede provenir de ninguna forma de agua residual, aunque sea tratada de ningún tipo, no puede ser agua residual. El pH se debe vigilar y se debe estar registrando que se mantenga dentro de los límites que son de 6.5 a 8.5 unidades de pH.
Los organismos coliformes totales, por ejemplo, ¿verdad? Todas estas bacterias, pues deben ser menores a 1.1 o definitivamente indetectables. El cloro debe estar dentro del rango de 0.2 a 1.5 miligramos por litro. Y bueno, del jabón, este es un tema importante porque muchas veces las unidades no contamos con el recurso económico para hacer la compra propia de los jabones, sino que es un recurso que ya está licitado y que entendemos que nos lo mandan de niveles superiores, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Cuáles son las recomendaciones de revistas de la CDC de normas? Pues que lo ideal sería que el jabón no fuera rellenado, lo ideal sería que el jabón se use en su envase original, que no se dilucione, que no se transvase, porque todo esto genera riesgo de contaminación en la manipulación, ¿no? En la dilución, en el trasvasado, hay riesgo de contaminarlo. Pero pues sabemos, como les digo, que muchas veces ya no depende de nosotros, es un recurso que nos mandan y que nos lo mandan en galones y que pues tenemos que dosificarlo en cuestión de ponerlo en dispensadores más pequeños y hay que trasvasar. Entonces, pues obviamente tenemos que emitir estrategias de que el trasvasado se haga lo más correcto posible, aunque tal vez no sea lo correcto. Los dispensadores es por esto también que se deben lavar interna y externamente cada vez que se cambien. No se debe agregar jabones o antisépticos a dispensadores parcialmente vacíos. ¿A qué me refiero? Que muchas veces vemos por ahí dispensadores de jabón que parecen arcoíris, porque el jabón de antier de hace 3, 4 días era rojo, pero quedó poquito y llegaron y le vaciaron otro poquito más, pero el que sigue fue verde y el que sigue ya fue amarillo. Entonces tenemos ahí nuestra colección de colores de jabones, que evidentemente esto pues no puede llevarse a cabo así. Es por eso que en el caso de los antisépticos o jabones que sí se deben diluir o se deben reenvasar, solo se debe reenvasar o solo se debe preparar lo equivalente a 24 horas de uso, no más, ¿sí? Vamos a calcular, ya cada quien conoce los gastos y lo que se utiliza, las necesidades de nuestros servicios, entonces vamos a preparar lo que más o menos sabemos que se va a utilizar en 24 horas y si sobrara posterior a estas 24 horas, todo debe ser desechado para posteriormente volver a desinfectar el envase o el dispensador y volver a rellenar. Todo esto debe llevarse a cabo respetando las instrucciones de los fabricantes o de las marcas, porque recordemos que hay antisépticos que son fotosensibles, que deben estar en cierta temperatura y demás, ¿no? O que nos manejan pues específicamente a cuánto se tiene que diluir. Entonces, pues obviamente debemos apegarnos a las recomendaciones de los fabricantes. Dentro de las políticas en general, bueno, vamos a coadyuvar en la vigilancia de todos estos insumos de higiene de manos que ya mencionamos. Se van a realizar muestreos probabilísticos simples al azar, como les dije, de agua, de jabones, de superficies inertes y vivas, ¿sí? Al azar, vamos a ver qué tal está nuestro aseo de manos, qué tal está nuestras áreas después de un exhaustivo, nuestras áreas blancas, quirófanos, mesas, paredes, para poder evaluar y poder realmente saber y calificar si realmente el procedimiento se está llevando a cabo adecuadamente o no. Se van a generar oficios de recomendaciones para pues poder bajar la información y emitir las estrategias nuevas, diseñar monitoreos de diseño y monitoreo de indicadores para evaluar todo el proceso, todo tiene que ser medible y los indicadores van a ser tanto de los insumos, tanto de los equipos, como del lavado de manos, como de la técnica, como de los 5 momentos, vigilar al personal en cuestión de accesorios y demás, porque muchas veces nos encontramos en los puneros o dentro de quirófano, ¿verdad? A las personas con las uñas hasta acá, con anillos y demás, y pues todo esto sabemos que finalmente no es correcto, no se debe realizar y pues son formas de ingreso de bacterias, ¿verdad? Bueno, pues a modo de recordatorio, finalmente se trata esta plática de la higiene de manos. Entonces, ¿cuánto tiempo debe durar nuestro lavado de manos para que sea efectivo, eficaz? Pues si es con agua y jabón, el lavado de manos con agua y jabón debe durar de 40 a 60 segundos. Y si es una desinfección a través de la fricción con solución a base de alcohol, debe durar de 20 a 30 segundos. Ahora bien, respecto al siguiente punto del programa de higiene de manos, ya ven que eran varios, eran 5, nos menciona al final lo que es la capacitación, evaluación y los recordatorios. Ya lo mencionamos hace rato, pero hay que recordar, hay que tener bien presente que la capacitación debe ser constante. La capacitación debe ser constante
debe ser dirigida de forma integral a todos los que están en un hospital, no solo al personal, no solo a los pacientes, sino a todos, incluidos los visitantes, para que sepan realmente cómo llevarlo a cabo. Tal vez no lo van a hacer exactamente, pero mínimo van a tener un poco más de conciencia, ¿sí? Debe existir un plan anual de capacitación con este diseño multidisciplinario, estratégico, tal vez elegir las fechas del plan de estas capacitaciones en forma estratégica, pensando en que, por ejemplo, no sé, en febrero llegan los nuevos pasantes o los nuevos becarios, hacerlo de forma que en todo el año se puedan abarcar todos los servicios, todos los turnos, porque muchas veces tenemos un hospital en la mañana y un hospital completamente diferente en la noche o en jornada acumulada y que lamentablemente quedan un poco pues desprotegidos, ¿no? Hechos a un lado todos estos turnos. Entonces debe ser contemplado. La supervisión y la evaluación debe ser pues constante, se deben estar realizando estudios de sombra, registrados con evaluaciones al azar, evaluaciones de lavado de manos, muestreos, como les decía, revisión de uñas, de accesorios y difusión en los medios de comunicación que tengamos a nuestro alcance. Yo creo que los 5 momentos, de higiene de manos ya los conocemos, pero bueno, no está por demás, ¿verdad?, mencionarlos. Pero, ¿qué les parece si hacemos ahorita una pequeña pausa, para tomar un pequeño break y regresamos ahorita en un par de minutos, ¿sí? Regresamos con los 5 momentos de la higiene de manos, adecuada, de acuerdo a la OMS. Así que volvemos en un momento.